The scourge of Nosgoth is upon us, friends. We shall die today as heroes, lest we live tomorrow as slaves. Ready thine arms, for Nosgoth! Hola mortales, hoy indagaremos más en la historia del reino de Nosgoth. Mucho antes de los acontecimientos de Legacy of Kain Soul River, se lideraron batallas épicas por el control de la tierra. Guerras que diezmaron a muchos, las cuales podrían cambiar el curso de la historia. Espero lo disfruten. Would you spare one wolf in the pack that has devastated your herd? Las legiones de la Némesis, también conocidas como la Horda, era un enorme ejército de humanos liderados por un tiránico señor de la guerra conocido como la Némesis, anteriormente el niño rey Guillermo el Justo. Tenían su cuartel general en las tierras del norte de Némesis y comenzaron su camino de conquista durante los acontecimientos de Blood Omen. Se creía que las legiones anunciaban el fin de la civilización en Nosgoth. Kain forjó una alianza con el Trono del León para luchar contra las legiones en la batalla de la última batalla, pero este plan fracasó. Acorralado, viajó al pasado y paradójicamente mató a una versión más joven de Guillermo, cambiando la historia y expulsando a las legiones de la existencia. Así, de las 4 líneas temporales exploradas en la serie Legacy of Kain, las legiones solo estuvieron presentes en la primera. King Athmar, the only hope to defeat the legions of the Nemesis. En un oscuro pasado, un antiguo vidente profetizó una vez la marcha de un enorme ejército que arrasaría los últimos remansos de paz de Nosgoth y provocaría el fin de la civilización. Este vidente explicó que se reuniría en el norte de Nosgoth, aplastaría a todos los que se opusieron a su expansión y sería apodado por el pueblo la Legión de la Némesis. La profecía predijo violaciones y torturas, muerte y destrucción a niveles cataclísmicos y que no podía ser detenida. Estas premoniciones se cumplieron en gran medida. Las legiones surgieron durante la historia anterior a Blood Omen. Kain fue testigo del ascenso del antaño joven rey Guillermo el Justo en su juventud. Tras su muerte y resurrección en la era de Blood Omen, Kain recibió el encargo de restaurar los pilares de Nosgoth. Su búsqueda le llevó hasta el oráculo de Nosgoth, que le indicó que tendría que enfrentarse a las legiones en algún momento. Así resultó ser. Ariel acabó por avisarle de que las legiones de la Némesis están en marcha desde el norte, aplastando todo a su paso. Aunque al principio parecía un poco dudoso, Kain accedió y buscó la forma de detenerlas. Con las legiones a punto de invadir Willendorf, Kain viajó hasta allí para despertar al ejército de la Última Esperanza. A su paso por Stalbert, una prestigiosa ciudad del norte brutalmente masacrada por la Horda, expresó opiniones más altruistas. Detestaba la visión de las cicatrices dejadas en el mundo a manos de la Némesis. Kain se ganó el favor del rey Othmar al restaurar el alma de su hija y rechazó el mando del Trono del León, pidiendo en su lugar que el rey combatiera contra las legiones en la batalla de la última batalla. Othmar accedió y los dos ejércitos no tardaron en encontrarse. Whoever restores her to her former self shall have this kingdom. El ejército de la Esperanza se mostró enérgico, pero el conflicto resultó algo unilateral. Las legiones arrollaron fácilmente a sus oponentes, matando a Othmar en la refriega. En sus últimas palabras, el rey suplicó al vampiro que la Némesis debe ser destruida por mi hija Kain por el mundo. Kain se mostró pesimista mientras el ejército de la Esperanza huía hacia los bosques, reconociendo que Nosgoth estaba ahora en manos de Guillermo. Prevaleció hacia el norte, pero pronto se vio acorralado por los guerreros de la Némesis. Su única vía de escape, un dispositivo de flujo temporal que había descubierto anteriormente la Catedral de Avernus, se activó transportándolo al pasado. Se encontró en un Nosgoth idílico 50 años antes de la batalla de la última batalla. Kain aprovechó la oportunidad de eliminar a Némesis cuando aún era el niño rey Guillermo el Justo, evitando así que las legiones existieran. Fue testigo de cómo Mobius, el transportador del tiempo, el corrupto guardián del pilar del tiempo, orquestó la creación de las legiones reuniendo a las multitudes contra los vampiros de Nosgoth y proporcionando al joven William la legendaria espada Soul River. Durante más de 40 años, Mobius estuvo destinado a influir y conspirar con William, asegurando la futura devastación de la Tierra. Con su propia encarnación de la segadora de almas en la era de Blood Omen, Kain luchó contra el joven William. La presencia de las dos espadas desencadenó una convergencia de segadoras, comprometiendo el flujo temporal y permitiendo reescribir la historia.
William murió y las legiones fueron expulsadas del tiempo. El júbilo de Cain duró poco, ya que al volver al presente descubrió que todo el asunto había sido cuidadosamente orquestado por Mobius, el mismísimo oráculo de Nosgood. En esta nueva línea temporal, el asesinato de William había proporcionado a Mobius el catalizador necesario para cambiar la naturaleza de la destrucción prescrita por la historia, adaptándola a sus propios fines, desencadenar una guerra genocida contra los vampiros. Cain se había convertido en el autor de la extinción de su propia especie. Había destruido a un tirano para crear otro mucho peor. You have seen my plan, vampire, as I have seen your destiny. Las legiones fueron creadas por Guillermo y Mobius, identificándose siempre a Guillermo como su líder. Los soldados al servicio de Guillermo eran conocidos como guerreros de Némesis. Existían varias clases diferenciadas por sus cascos y las combinaciones de armas que empuñaban. Ciertas clases custodiaban principalmente la fortaleza de Guillermo el Justo y la tierra de Némesis, mientras que otras eran más comunes en regiones más lejanas y en la batalla de la última batalla. Algunas eran claramente más fuertes y resistentes que sus semejantes, pero no había una jerarquía de ejército claramente definida más allá de la sugerencia de que los mejores guardias protegen la fortaleza. Las legiones se caracterizaban por ser celosamente devotas a su rey, brutales e inmorales, sobre todo en contraste con el ejército de la Última Esperanza. Eran fanáticamente leales y despiadados, presagiadores de interminables violaciones y tortura, muerte y destrucción a niveles cataclísmicos. Sus estandartes consistían en combinaciones de rojo intenso y negro, con motivos animales emblemáticos como el toro, el dragón y la insignia del halcón. Los soldados de la legión acampaban en tiendas militaristas y empuñaban armas afiladas. Aún así eran humanos y vulnerables a varias de las tácticas de Cain. Los ciudadanos de Nosgood eran ampliamente conscientes de las legiones, o al menos de los disturbios y la amenaza que habían engendrado en la época de Blood Omen. En Stalbert, los aldeanos ensangrentados habían sido empalados y encadenados al aire libre, sus casas manchadas y asoladas. En la batalla de la última batalla, las tropas de Némesis decapitaron y crucificaron libremente a los guerreros del trono de León. Garabatearon las palabras muerte a Othmar en las banderas desechadas de sus enemigos y recogieron montones de cabezas desmembradas y ensangrentadas de los soldados de la Esperanza. En el campo de batalla se ve a 2 guerreros Némesis muertos empalados por estandartes de la legión con la palabra traidor garabateada con sangre en ambos estandartes. Esto puede implicar que se había creado cierto grado de disensión entre algunos escalones del ejército. William y las legiones compitieron en última instancia por la dominación global y la esclavitud de la gente bien pensante. El diálogo de la forma de disfraz sugiere que William podía haber tenido la intención de hacer algo con los vampiros de Nosgood, en línea con el discurso y los deseos personales de Mobius, aunque no hasta el punto acelerado de las purgas bajo los cazadores de vampiros. Por esta razón, Mobius podría haberlos considerado desechables al orquestar la paradoja que condujo a su eliminación. La expulsión de William y las legiones de la Némesis de la historia confirmó a Cain que la historia era, hasta cierto punto, mutable. We shall die today as heroes. El ejército de la Última Esperanza era un poderoso ejército comandado por el rey Othmar. Se llamaba así porque se consideraba lo único lo suficientemente poderoso como para evitar que Nosgood cayera en manos de la Némesis. Sin embargo, tras el transcurso de la fabricación de muñecas, en el que Othmar perdió el alma de su hija a mano de Elzevir, el hacedor de muñecas, el ejército se rompió. Se dispersó por Nosgood en busca de Elzevir. Cain aprovechó esta oportunidad y cazó al fabricante de muñecas, restaurando así a la princesa y ganándose el favor de Othmar. Por su servicio, Cain hizo que Othmar y su ejército intentaran derrotar al ejército de Némesis, las legiones de Némesis. Sin embargo, el ejército fue derrotado en la batalla de la última batalla por las legiones de Némesis. Othmar fue asesinado y el ejército huyó al bosque. Cain escapó a través de un dispositivo de transmisión temporal y cambió la línea temporal. Tras la alteración, ni el ejército ni el rey volvieron a ser mencionados. Se supone que, aunque sobrevivieron, sus vidas tuvieron poco que ver con la historia. Lest we live tomorrow as slaves.
La batalla de la última batalla fue la lucha entre los ejércitos de la Némesis y del Rey Othmar de Willendorf. El vampiro novato Kain, que había visto la destrucción causada por las legiones de la Némesis en Stalbert, pidió al Rey Othmar que detuviera el avance del ejército de la Némesis después de que Ariel le dijera que las fuerzas de Othmar eran las únicas capaces de hacerlo. Para convencer al Rey Othmar de que saliera de una depresión, rescató el alma de la hija de Othmar de Elzevir, el fabricante de muñecas. En lugar de reclamar el reino de Othmar, consiguió que marchara contra las legiones. El ejército de la Última Esperanza se enfrentó a las legiones, pero Othmar fue asesinado y los restos de su ejército huyeron del campo de batalla. Para escapar, Kain utilizó un dispositivo de transmisión temporal que había adquirido para retroceder en el tiempo e impedir que la Némesis obtuviera el poder necesario para lograr esta victoria. Visualmente, las llanuras de sangre se representaban como una gran extensión de barro que, durante la batalla, estaba sembrada de cadáveres y equipo de batalla medieval. A medida que Kain avanzaba hacia el norte por las llanuras, alimentándose de ambos bandos, las legiones de la Némesis fueron ganando terreno y las escenas de carnicería se hicieron más frecuentes, recordando a la devastación y mutilación totales visibles anteriormente en Stalbert. Cuando Kain se vio acorralado cerca de un puesto de guardia y las legiones de la Némesis dirigieron sus atenciones hacia él, el dispositivo de transmisión del tiempo que obtuvo en la Catedral de Avernus se activó espontáneamente y lo propulsó 50 años hacia el pasado. Ante sus ojos, el campo de batalla cubierto de barro se convirtió en una exuberante vegetación. Al darse cuenta de su oportunidad de cambiar la historia, Kain viajó posteriormente al país de la Némesis para asesinar a Guillermo el Justo. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Babytus.